Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos un vídeo cargadísimo con respecto a noticias, por ejemplo, por parte de Fernando Alonso y su decisión de marcharse al equipo Aston Martin. Tenemos que hablar acerca del futuro también de Carlos Sainz. Tenemos que hablar acerca del futuro de la Fórmula 1 y dónde se va a disputar y muchísimos más temas. Tenemos todos detallados en la descripción por si queréis saltaros alguna parte del vídeo e ir directamente al momento de vuestra elección, lo podéis hacer mediante dicho índice que os detallamos ahí en la descripción. Habiendo dicho ya todo esto, tenemos que dar comienzo primero por parte de Fernando Alonso y las declaraciones que ya os hemos adelantado anteriormente. Además, son dos declaraciones muy interesantes con respecto al pasado del equipo Alpine y con respecto a la decisión de marcharse al equipo Aston Martin, que ya sabemos es una decisión que tomó el agosto de la pasada temporada. Después del Gran Premio de Hungría de la temporada 2022, Fernando Alonso decidió marcharse. Posiblemente ya estaba también decidido durante ese Gran Premio de Hungría, pero bueno, se anunció el lunes siguiente, justo después de que se anunciase esa retirada de Sebastian Vettel. Dejó ese hueco libre, se marchó y fue muy criticada, y de eso es lo que nos va a hablar Fernando Alonso. El piloto asturiano se ha pronunciado al respecto sobre el momento hace un año que decidió marcharse del equipo Alpine para dejar Alpine y marcharse a Aston Martin, una decisión que fue muy criticada porque se marchaba del equipo que estaba siendo cuarto en el mundial y quizá era el único aspirante, a lo mejor, según se comentaba en aquella época, para poder llegar a los tres equipos de arriba. Se marchó a Aston Martin, un equipo que estaba noveno en el campeonato, y luego resultó ser la mejor decisión que podía haber tomado Fernando Alonso, sobre todo en el inicio de temporada, donde ya vimos a ese Aston Martin que ya le vimos siendo ese segundo equipo claramente detrás del equipo Red Bull. Así que lo que ha comentado sobre todo es, después de tantas críticas que ha recibido históricamente dependiendo de a qué equipo ha ido por las decisiones que ha tomado, lo que ha dicho es que esto es una demostración de que tomar la decisión de marcharte de un equipo e irte a otro no es tan sencilla como desde fuera puede llegar a ver, porque esta fue muy criticada, desde esta fuera se veía muy mal y luego acabó resultando en ser la mejor decisión que podría haber tomado, y además se ha mostrado muy contento, por supuesto, por esa decisión. Más allá de los rendimientos actuales que esté teniendo el equipo Aston Martin, más allá de lo que tuvimos al principio de temporada, sobre todo Fernando Alonso, y esto lo he comentado yo aquí en este canal, incluso lo comenté a principios de temporada, incluso antes de que diera comienzo la temporada, yo creo que esa decisión de marcharse a Aston Martin, bueno, es que lo comenté el año pasado, era buena simplemente por el hecho del ambiente del trabajo al que iba. Quiero decir, el año pasado en el equipo Alpine estaba ya en un ambiente de trabajo donde no le estaban valorando, donde le estaban juzgando más por la edad que por el nivel que estaba demostrando, siendo además el piloto que es para Alpine. Quiero decir, a un piloto le tienes que juzgar por su momento actual, pero es que además en Alpine, en Renault más aún, porque Renault le debe todo a Fernando Alonso, que Fernando Alonso se lo debe todo a Renault, por supuesto que también, pero es igual por el otro lado también. Por lo tanto, siendo así, yo entiendo que ese ambiente de trabajo ya no estaba siendo positivo, con Schnauer la relación estaba siendo también bastante mala y acabó diciéndose marchar, y desde el primer momento esa relación que estaba teniendo desde el equipo Aston Martin, un equipo que había ido a por él a ficharle, que se lleva bien con Lawrence Stroll desde antes de llegar a Aston Martin, Lawrence Stroll, que ya sabemos, el dueño del equipo, también padre de Lance Stroll, todo eso lo hacía un buen ambiente de trabajo. Cuando ya llegó el 1 de enero, yo lo comenté, yo lo empecé a comentar cuando iban saliendo las primeras declaraciones, las primeras impresiones después de los primeros trabajos juntos, que el ambiente de trabajo estaba siendo muy bueno y ya solo por eso era haber hecho un buen cambio, aunque luego resultase no ser la mejor decisión en cuanto a deportivo. Y es que luego fue la mejor decisión posible en cuanto a deportivo. Veremos si al final se acaban cumpliendo las expectativas, ¿no?, que hay puestas en Aston Martin, sobre todo para la próxima temporada. Veremos si se acaban cumpliendo esas expectativas y puede llegar ese tercer campeonato, que obviamente ahora mismo está lejos, pero no a lo mejor para la próxima temporada. Pero más allá de ahí, desde luego que no fue un mal cambio y desde luego que fue el mejor cambio posible que podría haber hecho después de Alpine, porque al final a Red Bull no te puedes marchar, entonces al final era posiblemente esa mejor decisión que podía haber tomado, y desde luego que yo no me arrepentiría en absoluto, y yo creo que Fernando Alonso tampoco se arrepiente. Lo que dice textualmente es: a juicio de todos, la decisión de irme de Aston Martin fue la peor. Posiblemente ha acabado siendo la mejor de mi carrera. Desde luego que además el cambio de equipos, esto siempre ha sido muy criticado, el cambio de equipos de Fernando Alonso quizá muchas veces ha sido criticado porque a posteriori, y este de matiz es importante, a posteriori no ha sido el mejor,
pero este cambio sí que lo acaba siendo. Ahora os digo ese de a posteriori y ese matiz, pero bueno, lo que acaba diciendo es eso solo muestra la dificultad de elegir equipos y la falta de conocimientos que todos tienen en casa. Quiero decir esto también lo que hemos comentado, yo lo hemos analizado alguna vez que otra en este canal y es que las decisiones que toma Alonso son las lógicas. Quiero decir, bueno, cuando está en Minardi se queda sin asiento, luego va a Renault, ahí no hay más opciones que eso, acabar haciéndolo, y ya luego salir de Renault, la mejor opción es irte a McLaren, y McLaren en 2007 es el mejor equipo de largo. Lo único que con todo lo que ocurrió en aquella temporada, todo lo que hubo por detrás, pues no acabaron consiguiendo ganar el título, e encima hizo que se tuviera que acabar marchando. Regresar a Renault es únicamente por la salida que necesitas por parte de McLaren, porque no puedes mantenerte ahí. Luego se acaba marchando a Ferrari en 2010. Ese es el cambio lógico. Se le critica mucho que en 2009 no se marchó a Red Bull, pero Red Bull es como si ahora decides marcharte a Williams o a Haas, mejor dicho, incluso mejor a Haas. Es como si te marchas a Haas, un equipo que lleva pocos años en la categoría en comparación con el resto y que puede prometer más o menos, pero es como jugártela. Pues eso era Red Bull. Si se la juega le hubiera salido bien, genial, pero no se la jugó, se decidió ir a Ferrari, un equipo histórico y un equipo que no estuvo mal, lo único que finalmente no acabó consiguiendo ganar los títulos. Luego se ha criticado mucho el paso a McLaren Honda. Al final era un proyecto, bueno, McLaren, confías en la unión con Honda, hubo muchas promesas con Honda que no se acabaron cumpliendo, que ni ellos ni Fernando Alonso se esperaba. ¿Eso es una mala decisión? Sí, pero también es una mala decisión a posteriori, como estoy diciendo. Y luego al final llegar a Alpine, luego llegar a Aston Martin, pues han sido las decisiones que tenía que tomar. Se le ha criticado mucho no irse a Mercedes en su día, pero es lo mismo que el caso de Red Bull, es decir, que las decisiones al final no son malas, son las lógicas, son las que tienes que tomar. La cosa es que a posteriori es muy fácil hablar. Entonces eso es lo que dice Fernando Alonso, pero como os hemos mencionado anteriormente, también habla sobre el equipo Alpine, y es que después de esas palabras que ha dicho Fernando Alonso, pues también por supuesto ha hablado acerca del ex equipo en el cual participó. Fernando Alonso ha hablado sobre el equipo Alpine y lo que confirma, que esto ya lo dijo incluso el año pasado, pero lo que confirma es que no guarda ningún rencor a Alpine. No salió de la mejor forma, las relaciones con los dirigentes actuales de Alpine no habían sido la mejor y por eso acabó saliendo, entre muchas otras razones, pero comenta que no les guarda ningún rencor. Al final Renault se le debe todo a Fernando Alonso en la Fórmula 1 y Alonso le debe todo a Renault en la Fórmula 1. Su historia va en conjunta, como eso dijo Fernando Alonso incluso también el año pasado, y llega a decir incluso que si estuvieran compitiendo contra Aston Martin, a él le haría feliz. No solo por tener un rival más, sino por encima ser Alpine, que él le gustaría ver Alpine compitiendo en las posiciones de la zona alta de la parrilla generalmente. Eso es lo que nos ha comentado Fernando Alonso. Generalmente, ¿por qué? Bueno, pues porque hay alguna que otra carrera que pueden competir un poco más arriba. Eso lo hemos visto esta temporada, sobre todo en el caso de Mónaco, donde logró Esteban Ocon el podio, pero que él le gustaría ver, él le encantaría ver a Alpine compitiendo en una zona más arriba, porque además también él habría tenido esa parte de culpa, ¿no? Gracias a todo el desarrollo que él estuvo haciendo en 2022. Lo único que ahí, pues ahora mismo no han conseguido eso, entonces no están ahí, pero a lo mejor el año que viene lo están. Pues lo que comenta Alonso es que le encantaría verlo ahí y eso, que no guarda ningún rencor. Ya el año pasado decía eso, decía que la historia de Renault y la historia de Fernando Alonso van en conjunto, que la historia de Renault es la historia de Alpine, quiero decir. El cambio de marca como tal, el cambio de nombre fue un cambio de branding que quiso hacer Renault, pero es el mismo equipo, es la misma fábrica, son las mismas personas, es todo exactamente igual que quisieron hacer ese cambio en 2021, es decir, que al final es el mismo equipo y Alonso y ese equipo van en conjunto en su historia. Alonso todo lo que ha ganado al final lo ha ganado también gracias a él. Bueno, es que llega a la Fórmula 1 gracias a Renault porque son quienes les dan la oportunidad. El primer año lo pasa en Minardi, pero de esa forma, porque Renault no tenía asiento, no tenía hueco. Es más, en Minardi no lo tiene en la siguiente temporada y Alonso en 2002 se queda sin competir, pero ya en 2003, cuando tienen ese hueco, Fernando Alonso llega a Renault y a partir de ahí consigue ganar los campeonatos de 2005 y 2006. En 2003 logró su primera pole y también su primera victoria en Hungría. La primera pole no llegó en Hungría, llegó un polín antes y luego al final ganó esos dos títulos, como digo. Luego además, cuando tiene que salir de McLaren porque no le queda otra por lo que se había montado en aquel año 2007 que ya hemos mencionado muy por encima, sale a Renault
porque es su casa también y porque Renault nunca le iba a decir que no a Fernando Alonso. E igual ocurre en 2021. Un Alonso que lleva 2 años fuera quería regresar, buscó una oportunidad de regresar a la Fórmula 1 en 2021, dio la coincidencia también de que Renault no tenía ese piloto porque se marchaba Ricciardo, ya se había anunciado que Ricciardo se iba a McLaren para sustituir el cambio de Sainz que se iba a Ferrari, que se marchaba Vettel a Racing Point, se quedó Renault sin piloto y ficharon a Fernando Alonso también. Es decir, al final siempre han ido unidos de la mano y eso es lo que dice Fernando Alonso, que textualmente lo que ha dicho es: no creo que Alpine sea un coche lento, es bastante rápido como se ha visto en alguna otra carrera como Mónaco o Silverstone, llega a decir. Seré feliz si veo a rápido en Alpine en el futuro. A largo plazo creo que Aston Martin es un buen proyecto y estoy feliz, pero seguro que llegarán otras batallas contra ellos. En realidad no fue una elección, se refiere a marcharse de Alpine, porque no tuve ninguna oferta de renovación con ellos. Si hubiera tenido una oferta de Alpine al inicio del año, la hubiera firmado seguro, pero solo tuve una oferta de Aston Martin y la acepté. Ahí el tema de esa renovación ya lo sabemos que, para empezar, esa oferta de renovación yo creo que se refiere más a que no tuvo una oferta que fuese buena para él, quiero decir, porque no le ofrecieron esos 2 años, le ofrecían únicamente ese año y Alonso sabía perfectamente que, bueno, la intención de Alpine era renovarle solo por un año y al año siguiente haber subido a Oscar Piastri, que es que recordemos que Piastri estaba siendo piloto reserva porque era de la academia de Alpine, pero al final Oscar Piastri luego resultó que ya había firmado también con McLaren y se acabó marchando, pero ese era el objetivo que tenía al final el equipo Alpine y Alonso no quería pasar por eso y se acaba marchando a Aston Martin. Si le hubieran dado esa oferta de renovación, la que él pedía a principios de temporada, hubiera renovado y seguiría hoy en día en el equipo Alpine, que yo creo que es un poco a eso lo que quiere decir. Así que bueno, eso es lo que teníamos que hablar por parte de Fernando Alonso y por parte de Aston Martin y Alpine. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar al respecto sobre el otro piloto madrileño que también está buscando esa renovación con Ferrari. Ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, que el propio piloto madrileño Carlos Sainz había hablado al respecto sobre que quería renovar con el equipo Ferrari, ¿no? Eso es algo que hemos visto a lo largo también de bastante tiempo, pero ahora ha cambiado un poco esa prioridad que tiene Carlos Sainz. El piloto madrileño ha afirmado que esa prioridad que tenía de renovar con el equipo Ferrari ha finalizado, es decir, obviamente quiere renovar con Ferrari, pero su contrato acaba en la temporada 2024, entonces esa prioridad que le estaba poniendo de conseguir la renovación ya para tener su futuro asegurado, la ha retrasado, por así decirlo, porque ha llegado incluso a cifrar una fecha donde él quiere ya empezar realmente esa renovación con Ferrari y conseguirla, porque además comenta que no se quiere marchar de Ferrari, y esa fecha la ha marcado a finales de esa temporada. En el invierno entre 2023 y 2024 es cuando Carlos Sainz quiere comenzar esas negociaciones de renovación para seguir en un futuro más allá en Ferrari, más allá de esa temporada 2024. Eso es lo que ha dicho el piloto madrileño, que ya habíamos visto en muchas ocasiones que quería esa renovación, que lo comentaba. Hemos hablado mucho acerca del futuro posible de Carlos Sainz, que ahora lo vamos a mencionar un poco también, pero eso es lo que ha comentado y en sí me parece también una filosofía bastante acertada, es decir, bueno, vamos a centrarnos en este año, tenemos contrato esta temporada, no hay ningún problema y entre temporada y temporada conseguimos o intentamos negociar esa renovación. Creo que es lógico y es lógico además también teniendo en cuenta que Ferrari como mucho ha llegado a tener la prioridad de renovar a Leclerc, pero la renovación de Sainz pues nunca ha sido esa prioridad por lo que hemos podido ver a lo largo de toda la temporada. Entonces lo que dice Carlos Sainz es: creo que estoy de acuerdo con Vasseur, porque esto además son unas palabras que él también, el jefe del equipo Ferrari, ha dicho, que ahora la mayor prioridad de Ferrari es Ferrari y también es la mía, ser competitiva con el equipo, no solo este año sino también el año siguiente, es decir, que esa es la prioridad que tiene Ferrari y que tiene Carlos Sainz, ser competitivos no únicamente esta temporada sino también la próxima temporada. Sigue diciendo, dice: no veo ahora mismo ningún sitio mejor que la Fórmula 1 que no sea un equipo como Ferrari, que tiene la ambición de volver a ganar, quiero ganar lo antes posible otra carrera y a ser posible luchar por el título. Sí que me he puesto esa fecha, el invierno de este año, para intentar saber qué va a ser de mí, pero lo pensaré más a final de temporada, lo que me valdría y no para estar aquí y qué puedo seguir ofreciendo a Ferrari. Es decir, vemos esa fecha, ¿no?, que él llega a cifrar de el invierno de la próxima temporada, es decir, el invierno entre 2023 y 2024 es cuando quiere empezar esa renovación y ya pues ver qué puede ofrecer, qué les puede ofrecer Ferrari, pero que quiere renovar, que su objetivo sigue siendo, y él cree que el mejor sitio en la Fórmula 1 es Ferrari. Una cosa que hemos hablado siempre, porque siempre se pone en boca, ¿no?, ese fichaje de Ferrari, ese fichaje de Carlos Sainz por Audi para 2026, siempre se habla al respecto sobre esa posibilidad. Yo siempre os digo, y hay veces que yo veo a Carlos más cansado con Ferrari y es entendible también por los resultados que tiene en algunas ocasiones, pero yo siempre os lo digo, si Carlos puede renovar con Ferrari, va a renovar con Ferrari.
creo yo que no está en un nivel cansado de Ferrari hasta el punto de decir si me ofrecen renovación me la tengo que pensar. Yo creo que si tiene la opción de renovar va a seguir con Ferrari, ese era su sueño, lo está haciendo bien, está cumpliendo, en Ferrari no están tampoco descontentos con él porque está consiguiendo tener un buen resultado, así que yo diría que va a seguir con Ferrari si le ofrecen esa renovación. Si no le ofrecen, ahí es cuando Sainz empezará a buscar otras opciones. La opción de Audi desde luego que es muy apetecible, primero porque es un nuevo proyecto y tú lo vas a liderar, ser el primero de los líderes que va a tener el proyecto alemán. Luego, la relación que tienen los Sainz con Audi es inmensa, es histórica. Carlos Sainz Sr. compite en algunas otras categorías con Audi y lo ha competido anteriormente también, y por lo que juntar a Carlos Sainz Jr. en este caso en el equipo de Audi de Fórmula 1, en la entrada de Audi a la Fórmula 1, sería obviamente algo espectacular y algo que para la primera temporada además de Audi sería muy bueno. Luego aquí estaría también claro, Audi llega en 2026 y el contrato de Sainz finaliza la próxima temporada. Es decir, hay un 2025 entre medias que ¿qué es lo que haces? Te vas a Sauber porque recordemos que Alfa Romeo, el actual equipo Alfa Romeo desaparece como tal por ese patrocinio que acabó con Sauber, ya se anunció. Entonces el año que viene vuelve a ser Sauber y luego ya entrará Audi en 2026 adquiriendo parte de Sauber. ¿Qué haces? ¿Te vas en 2025 a Sauber? Si te vas a eso, sabes que es un año de estar con los brazos cruzados, hacer lo máximo posible, entrar en puntos de vez en cuando y esperar a Audi. Que en Audi no, en 2026 no vas a ganar. Quiero decir, oye, que a lo mejor lo consiguen, ¿eh? Sería algo espectacular, pero no vas a... Vamos a ganar ya desde 2026, es un proyecto a largo plazo, quizá como muchísimo medio, pero claro, 2025 es además un año de transición, pero si te fueras a Audi es lo que hay que hacer. Luego hay un destino que siempre he dicho, y esto como digo también es especulando si se acabase marchando de Ferrari, un destino que yo siempre he dicho que me encantaría ver a Carlos Sainz, y más allá del buen rendimiento reciente que han tenido también, yo esto lo podía decir a principio de temporada, a mí un destino que me gusta mucho para Carlos Sainz no deja de ser McLaren. En McLaren rindió muy bien, creo que es el Carlos más completo, más seguro de sí mismo, más confiado con el monoplaza que hemos visto. Fue todo un líder. En McLaren le aprecian una barbaridad por lo que consiguió con ellos, por lo que consiguió levantar a ese equipo que estaba hundido todavía. En 2019, por supuesto, que mejoraron muchísimo, pero seguía estando hundido y... que por todo eso le admiran un montón. Ya vimos cómo fue su despedida, vimos que en la primera victoria de Carlos Sainz en Silverstone de 2022 había gente de McLaren celebrándolo incluso. Es decir, creo que es un sitio donde yo sería muy feliz volviendo a ver a Carlos Sainz allí. Obviamente es complicado porque está Norris, porque está Piastri, entonces lo veo poco probable, pero es un sitio al que me encantaría volver a verlo, así ya tirando también otra oportunidad, otra posibilidad. Así que bueno, eso es lo que tenemos que hablar por parte de Carlos Sainz y esta renovación. Vamos ya con los dos últimos temas que tenemos de este vídeo bastante breves. Tenemos que hablar al respecto sobre el calendario, sobre el futuro de la Fórmula 1. Sabemos que el calendario de 2024 está asegurado. Sabemos que la Fórmula 1 tiene la intención de acabar llegando a un calendario rotativo, que eso lo ha hablado Stefano Domenicali en muchas ocasiones y casi que lo ha confirmado, que estaba en negociaciones ya con distintos equipos para entrar en ese calendario rotativo. Aquí en este canal hemos comentado en muchas ocasiones qué carreras creo yo que tendrían que ser fijas, y es decir, hay carreras en las que acepto que un año esté, voy a poneros un ejemplo, un año esté Francia, que ahora mismo no está, y al otro año siguiente se sustituya por Alemania. Os he puesto dos carreras que no están, ¿no? Para que no lo digáis así. Pero el problema ¿cuál está? Que lo que han comentado, y creo que esto es inviable, pero lo que han comentado desde la Fórmula 1 es que quieren únicamente 7 carreras en Europa. Yo creo que es inviable, porque en Europa hay muchas carreras, hay mucho apoyo, hay mucho fan, y creo que no se puede hacer menos de 7 carreras o 7 carreras en la Fórmula 1. Mínimo, yo creo que de las 24 que tenemos, que además es que son 24, mínimo creo que 10 deberían ser en Europa. Opinión personal, ¿eh? Pero bueno, sabemos que la intención es no hacer más de 7 por continente. En Asia tenemos un par, que está Australia, que está Japón, que está China, es decir, bueno, Australia no es Asia, pero esa parte del globo terráqueo, como estamos diciendo. Luego tenemos las de Europa y luego tenemos las de América también. La intención es esa, pero al final lo que están intentando es incluir más carreras en otros continentes. Sabemos que la intención también es acabar llegando a África, aunque eso se habla mucho, pero luego no se consigue. Y está claro cuál circuito sería el que vas a África, porque tienes que ir a Sudáfrica, tienes que ir a Kialami.
pero luego no se consigue. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero al final seguirán ampliando carreras en Estados Unidos, que se quiere llegar hasta 5 carreras. Es decir, que en Europa quieren reducir carreras y sobre todo además quieren entrar en ese sistema rotatorio. Por ese sistema rotatorio yo os he dicho siempre las carreras que para mí tienen que ser fijas, que son Mónaco, que es Silverstone, que es Monza y que es Bélgica. Mínimo esas carreras deberían ser fijas. Pero solo hay una carrera para la Fórmula 1, para el CEO de la Fórmula 1, para Stefano Domenicali, que sería fija en el calendario. De todo el calendario que tenemos de la Fórmula 1, una única carrera, además es una europea, y esa carrera que tendría que ser sí o sí fija, que es innegociable, que no puede entrar en un sistema rotatorio y que todos los años tiene que estar en el calendario, es Silverstone, según nos comenta Stefano Domenicali. Es una carrera que no es una opción eliminarla del calendario y que va a estar sí o sí, además de por la importancia que tiene Gran Bretaña, porque es la casa de muchos de los equipos actualmente de la Fórmula 1. Así nos lo ha confirmado Stefano Domenicali. A mí me parece que tendrían que ser más y mínimo. Bélgica y Monza son dos carreras que tendrían que estar, Spa y Monza, porque son dos carreras que llevan muchísimo en el calendario desde las primeras temporadas, quiero decir incluso, pero es que Mónaco tiene que estar. Lo siento mucho, para mí Mónaco tiene que estar y yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero Mónaco es un histórico, Mónaco es un circuito súper exigente y hay intención de ir a muchos circuitos urbanos y de los pocos circuitos urbanos que merecen la pena, y mira que hay alguno que me gusta y demás, pero el circuito urbano que más merece la pena es Mónaco. La carrera puede ser más o menos divertida para muchos de los aficionados, pero Mónaco tiene que ser un fijo en el calendario. Opinión personal, como estoy diciendo. Para Stefano Domenicali el único fijo es Silverstone por varias razones que os las voy a contar ahora mismo según sus palabras que ha estado comentando. Y según lo que ha dicho es, Silverstone es un lugar muy importante. 7 de los 10 equipos están en Reino Unido. La tradición automovilística británica es fenomenal y tiene un lugar especial en nuestro calendario y siempre lo tendrá. Tenemos una relación muy fuerte y miramos a un plazo más largo porque es normal que la Fórmula 1 esté allí y es muy tajante. Eliminar Silverstone no es una opción. Así lo ha llegado a comentar, es decir, que por lo tanto Silverstone va a ser la carrera que esté sí o sí en el calendario. Fue la primera carrera que albergó un gran premio de Fórmula 1, ha estado en todas las ediciones de la Fórmula 1, fue la carrera que albergó el gran premio del 70 aniversario, para que os hagáis una idea también. Es una carrera, por supuesto, muy importante, es una carrera muy entretenida. Este año la carrera de Silverstone pudo ser más o menos entretenida. Fue una carrera que mucha gente no le gustó. También te digo que yo creo que estuvo condicionado por el rendimiento de Aston Martin. Pero para mí fue una carrera en sí entretenida. Suele dar muy buenas carreras. Está muy bien diseñado para los Fórmula 1 actuales con las remodelaciones que se han ido haciendo. Y desde luego que para mí es un fijo también en calendario. Así que eso es lo que dice Stefano Domenicali. Además, esto es interesante también lo que llega a comentar, y ya cerramos este tema. Es interesante por el único hecho de decir: Silverstone no tiene contrato para la próxima temporada. Es curioso eso. No tiene, bueno, sí, tiene contrato para 2024, quiero decir que ya está confirmado el calendario de la próxima temporada. Lo que quiero decir es que no tiene contrato para después de 2024, que se estará ahí negociando. Esto para la Fórmula 1 no es positivo en el sentido de esa negociación, ¿no? Que al final quieren que, por mucho que estés en el calendario, por mucho que seas un fijo, esto ha pasado con Mónaco. Mónaco tenía ciertas excepciones por ser Mónaco, no tenía que pagar todo el canon que tiene que pagar un circuito de Fórmula 1. Esto no es bueno, porque a lo mejor, claro, pues ahora dices, bueno, pues como no es una opción que Silverstone no esté en el calendario, los organizadores del circuito, los organizadores del Gran Premio, a lo mejor intentan conseguir rebajar o algo. Pero bueno, que es únicamente que me ha parecido curioso, que no tiene contrato, y Stefano Domenicali es bastante tajante de que Silverstone tiene que estar sí o sí en la Fórmula 1. Entonces sabemos que la carrera confirmada para 2025, aparte de las carreras que sí que tienen contrato, que son varias, la carrera confirmada para 2025 es Silverstone. Así que bueno, esas son las palabras de Stefano Domenicali. Y último tema que tenemos que hablar en este vídeo y concluimos, tenemos que hablar acerca del nombre de Alpha Tauri para la próxima temporada, porque quizá esto se os ha olvidado, pero Alpha Tauri se confirmó ya hace un mes, más o menos aproximadamente, se confirmó que el equipo Alpha Tauri va a volver a cambiar de nombre, va a volver a haber un rebranding en el equipo. Ya sabemos que Alpha Tauri la próxima temporada no estará el equipo Alpha Tauri como tal, porque el sponsor va a desaparecer. Esto lo confirmó desde Red Bull porque no les estaba saliendo rentable.
iba a entrar un nuevo patrocinador y mucha gente en ese momento empezó a especular en que si podía regresar Toro Rosso, que sabemos que es el equipo B de Fórmula 1 de Red Bull desde que entró Red Bull. Toro Rosso entró en 2006, un año más tarde. Esto lo llegó a decir incluso el propio Yuki Tsunoda, que le gustaría ver que regresase como tal Toro Rosso, pero desde Red Bull han negado esta noticia, han negado que vaya a regresar Toro Rosso y el nombre del equipo actual Alfa Tauri va a ser otro sponsor que entre, otro sponsor que le venga bien a Red Bull y que sean ese el nombre que tengamos, así que la próxima temporada veremos cuál es ese equipo que sustituye al actual Alfa Tauri. Esto a mí me hubiera encantado ver Toro Rosso porque me gustaba mucho la marca como tal. Es una marca similar al final a Red Bull también, similar al logo también, no deja de ser también un toro como tal. A mí me hubiera sido un movimiento que me hubiera gustado. Entiendo que al final la razón, bueno, es la misma por la que sale Alfa Tauri. Alfa Tauri no estaba dando ese patrocinio, el suficiente dinero a Red Bull como les interesaría. Es decir, Alfa Tauri al final es una marca de ropa, que mucha gente a lo mejor no lo sabéis. Alfa Tauri es una marca de ropa bastante cara y de ropa que no se vende en todos los países a los que viaja la Fórmula 1. Por lo tanto, no estaba saliendo rentable porque luego al final tampoco tanta gente compra esa marca Alfa Tauri, tanta gente de Fórmula 1 como tal. Entonces eso es lo que pasó, que al final ese patrocinio no les estaba dando lo suficiente y buscarán otro patrocinio para que entre ese equipo. ¿Cuál será? Pues solo el tiempo lo dirá, solo el tiempo se acabará sabiendo. No va a regresar ese 2024, así que veremos qué es lo que ocurre. Esto es información de Motorsport Week y esto es todo lo que teníamos que comentar en este vídeo del día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión. Dejadme en los comentarios al respecto sobre Alonso, sobre Sainz, sobre Silverstone, sobre Toro Rosso, sobre Alfa Tauri, sobre todo lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y suscribiros porque apoyaréis muchísimo el canal y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.